Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Aquí va. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos, arrancando semana, que todos tengan una semana muy provechosa, que sea una muy buena semana entonces para todos y para todas. El virólogo Carlos Jiménez me acompaña el día de hoy. Quiero hablar con él de la viruela del mono, un tema que no es nuevo, por cierto, no es nada nuevo, pero que es nuevo para un montón de nosotros, realmente. Doctor Jiménez, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Randall. Es un gusto estar en tu programa y un abrazo a todo el personal de Matices y también a la audiencia. Muchas gracias. Doctor, cuénteme qué es en los términos más comunes que pueda, por favor, para los mortales, ¿qué es la viruela del mono, doctor? Bueno, esta es una enfermedad viral que tiene origen en animales, por lo tanto es una enfermedad zoonótica y el primer brote se describió en 1958 en monos que habían sido capturados en la selva africana, concretamente en la República Democrática del Congo, para ser comercializados hacia institutos de investigación en Europa y Norteamérica. De ahí que se le dio el nombre. Después se encontró que en realidad los reservorios, digamos, en la naturaleza de este virus son básicamente ardillas, lirones, ratas de Gambia y también posiblemente osos hormigueros. De ahí el virus pasa de estos animales, puede pasar hasta los monos y puede pasar también a las personas. Es un virus ADN. Sabemos que hay dos tipos de ácido nucleico. Bueno, este es un virus ADN. Es un virus envuelto, relativamente grandes. Los pox virus tienen, digamos, tamaños de unos 250, 300 nanómetros de diámetro, más o menos. Y esta familia pox significa que forma pústulas, ¿verdad? Entonces, poxviridae es la familia de virus ADN que se manifiesta con lesiones a nivel de piel en forma de pústulas. Doctor, cuénteme un poco la historia lineal, si me lo permite. Es para entender mejor algo. Yo tenía entendido, que la viruela se había erradicado en el mundo a través de las vacunas, justamente. ¿Qué fue lo que pasó? Porque entonces es que esta avanzó paralelamente a la viruela que conocíamos, o que como ya no nos vacunamos, entonces la otra brincó. Cuénteme un poco esa aventura de la viruela. Sí, efectivamente, Randall. La viruela, el virus de la viruela se le llamaba smallpox virus. Y este virus fue erradicado oficialmente, digamos, en 1980. Básicamente gracias a las campañas de vacunación. El virus de la viruela del mono no es un ancestro del virus de la viruela anterior. Es un virus que podemos decir es un primo hermano, que han evolucionado a lo largo del tiempo a partir de un ancestro común, posiblemente durante cientos o miles de años. Hay diferencias, digamos, entre el virus de la viruela y el virus de la viruela del mono. Básicamente, digamos, los genes que codifican la replicación de ambos virus son muy similares, o tienen un 90, un 95, un 100% de homología. Pero es interesante que el virus de la viruela del mono es un virus en donde los genes de virulencia difieren bastante de los virus de la viruela. Esto nos dice que no se va a convertir en un virus de la viruela. ¿Cuáles son las razones que explican la aparición de este virus? El primer caso en humanos se reporta en la República Democrática del Congo en 1970. O sea, como decías al inicio, no es un virus nuevo, es un virus que tiene 52 años de estar dando vueltas en muchos países del centro y del oeste de África. O sea, el virus se extiende desde la República Democrática del Congo, en el centro de África, hasta la Costa de Marfil y la Sierra Leona, que están, digamos, en el extremo
de la costa oeste de África. Y se sabe que hay dos linajes, digamos, de este virus. Un virus que se llama central o del Congo, que se extiende precisamente por el Congo y llega hasta Camerún, y el otro virus que es el virus occidental, que empieza en Camerún, digamos, y termina en la costa oeste. Ahora, el virus que está actualmente circulando ha encontrado algunas condiciones y aquí, digamos, un poco aprovechando el nombre del programa, tiene muchos matices, tiene muchas aristas. Por ejemplo, una de las razones que se supone ha promovido, digámoslo así, los brotes en África, que no son pequeños. Digamos, el Congo reporta este año 1.400 casos y sin embargo, digamos, el Congo, Nigeria y otros países solicitaron en repetidas ocasiones apoyo a la Organización Mundial de la Salud y, como decimos en Costa Rica, no se les dio pelota, no tuvieron respuesta. Entonces, esto es lo que se llama una enfermedad olvidada, pero olvidada por las autoridades sanitarias del mundo. Los brotes se siguen dando, digamos, en toda esta región del centro y oeste de África, con esos dos grupos de virus. El virus del Congo es un poco más, digamos, más virulento, causa mayor mortalidad, y el virus del oeste, digamos, el occidental, es un virus como más suave. Los brotes que se están dando en muchos países del mundo, en este momento 21 países, según vi esta mañana, más o menos se han reportado 209 casos en total. Esos brotes son causados por la variante occidental. Y ya, digamos, a lo largo de los años, en repetidas ocasiones, el virus había llegado a Europa a través precisamente de personas que viajaron de Nigeria, por ejemplo, a Israel, o de Nigeria a Inglaterra, al menos en 3 ocasiones en los últimos 3 años, ¿verdad? O sea, el virus se había presentado, pero no se habían dado estos brotes. Entonces, ¿cómo se explica, digamos, la aparición de brotes y el mantenimiento del virus en esta franja, digamos, del centro y del occidente de África? Bueno, hay varias hipótesis. Una hipótesis es que nosotros recibimos, bueno, los que tenemos, yo casi 65 años, recibimos la vacuna de la viruela. Y esa vacuna confiere protección cruzada contra el virus de la viruela del mono. Pero resulta que como se dejó de administrar en los años 70 y después de 1980, en que se declara erradicada la viruela, la inmunidad de hato, la inmunidad de rebaño de la humanidad está en un claro descenso, ¿verdad? Está en un claro descenso. Eso quiere decir que las personas posiblemente de 40 a 50 años para abajo, más jóvenes, son las personas que son más susceptibles. Ahora, ¿cuál es el otro factor? El otro factor es la urbanización, el crecimiento de las villas, de las ciudades en el continente africano y en muchas partes del mundo. O sea, no se da por generación espontánea. Este crecimiento se da a expensas, digámoslo así, de irrumpir en diferentes ecosistemas, en el bosque y en la selva. Y esto fragmenta los ecosistemas y en alguna medida también, digámoslo así, expone a las personas al contacto con animales silvestres. Y hay otra razón también que se explica, digamos, por una práctica que se realiza en África, pero que también se realiza, digamos, en América Latina, por ejemplo, en la Amazonia, que es la captura y la comercialización de animales silvestres, ya sea vivos o ya sea a través de su carne. Y muchas veces esta carne que recibe el nombre de bush meat, o sea, carne de animal silvestre o carne capturada, digamos, en el bosque, esta carne llega, digamos, a restaurantes en Nueva York, en Londres, en París, en Berlín, en muchas partes del mundo como una delicatessen, pero es una forma también como el virus se desplaza, digamos, a otras regiones. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, las cifras en este momento, y hay que dejar claro, porque lo ha manifestado la Organización Mundial de la Salud y lo está manifestando también ONU-SIDA, que es una organización de las Naciones Unidas, digamos, que lucha contra el VIH. Bueno, ¿qué es lo que nos han dicho? Esta no es una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, se están dando, digamos, en los seres humanos algunas pautas de comportamiento que han favorecido la diseminación del virus. Yo los llamo los eventos de dispersión. Es cuando la gente se congrega, por ejemplo, en un festival
de la diversidad, digamos, de hombres que tienen sexo con hombres, HSH, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, hay una gran preocupación. ¿Por qué? Bueno, porque se ve que hubo un festival en España y que hubo otro en Bélgica, y a partir de ahí es que aumentan los casos. Pero también viene el mes de junio, que es el mes que tradicionalmente se realizan estas marchas de la diversidad, y entonces, bueno, la pregunta es, ¿habrá una explosión? Uno lo ve muy claro en España. España el día sábado reportó 100 casos. De los 100 casos, 99 son de hombres. Un único caso de mujer fue detectado el sábado. Entonces, no es que tampoco la enfermedad tenga predilección por género, no, es simplemente que el comportamiento del ser humano es lo que está haciendo que se favorezca su propagación. El virus sigue básicamente siendo el mismo, no presenta mutaciones ni cambios que expliquen, digamos, esa diseminación. Entonces, si el virus sigue igual, somos nosotros, los seres humanos, los que estamos creando condiciones para su diseminación. Doctor Jiménez, y vamos a ver, en términos integrales, más allá de este virus en particular, ¿verdad? Yo entiendo que en la historia de la humanidad es muy común el salto de animales a seres humanos. ¿Hay algún factor de que ese salto ahora nos alarme más, o no sé si es más frecuente, pero hasta ahora nos damos cuenta viéndolo integralmente, doctor? Sí, estás en lo cierto. Aproximadamente un 75% de los agentes infecciosos que sufrimos los seres humanos proviene de los animales, para tener una idea así, digamos, en ese contexto. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que, digamos, la frontera agrícola y urbana se sigue extendiendo en todo el mundo y se extiende a expensas, digamos, del medio ambiente. Se hace una fragmentación de los ecosistemas y entonces nosotros vamos limitando, digámoslo así, el espacio para esas especies, pero también vamos entrando en contacto con esos animales, algunos de los cuales son portadores de muchos virus. Ahora, por ejemplo, el primer caso fuera de África se documentó en Estados Unidos en el año 2003. Resulta que a Estados Unidos llegaron unas ratas de Gambia, que es una rata de gran tamaño, que se entrena para que capture y se coma las ratas comunes y los ratones comunes. Se entrena también para detectar minas, por ejemplo, en zonas de conflicto, y se entrena también, digamos, para que consuma insectos, digamos, que representan plaga. Bueno, la rata de Gambia es una de las especies que es reservorio del virus. Por lo tanto, ellas llevan el virus, pero son asintomáticas. ¿Qué sucede? Bueno, en el 2003 se exportan algunas de estas ratas que se veían bien y se distribuyen en ventas de mascotas en Norteamérica. Y en las ventas de mascotas habían algunos perritos de la pradera, que son, digamos, originarios de Norteamérica. Y resulta entonces que se empiezan a enfermar los perritos de la pradera, pero cuando se empiezan a enfermar ya había muchos que habían sido vendidos. Y entonces empiezan a enfermar las personas. Ese brote significó más o menos unos 70 casos en total, de los cuales 47 pudieron confirmarse con el laboratorio. Entonces es la primera explosión que tenemos y vemos muy bien esa relación de cómo un virus presente en un reservorio de vida silvestre, que lo hace, digamos, asintomático, es trasladado del continente africano hasta el continente americano. Bueno, y ahí se da. Entonces, lo que nosotros vemos es que cada vez esa frontera, digamos, urbana, agrícola, estrecha más la frontera, digamos, de la vida silvestre. Y eso significa que vamos a seguir posiblemente encontrándonos con este tipo de problemas. Ya vimos con coronavirus, lo vimos con el SARS, lo vimos con el MERS, lo vimos y lo estamos todavía viviendo recientemente con el SARS-CoV-2, con la COVID-19. Pero ha habido otros ejemplos. Hay paramixovirus, digamos, que saltaron de murciélagos, digamos, a cerdos, a caballos y a personas. Se les llama, por ejemplo, el virus de Hendra y el virus de Nipah. Y eso son virus que tienen, digamos, o pueden tener una alta tasa de letalidad. Entonces, a mí me parece como que la reflexión que podemos hacer es un poco a recuperar, digamos, a permitirle a la madre naturaleza una regeneración, que nosotros sepamos que tenemos que respetarla,
que nosotros recordemos que todos nosotros, indistintamente del país, por ejemplo, o del continente, somos viajeros en una gotita de agua que se llama planeta Tierra. Y este planeta está entrelazado. Las enfermedades que no se atienden, por ejemplo, en países africanos, al final nos llegan a golpear todas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que ser un poco más solidarios con la madre naturaleza y también con aquellas situaciones que afecten la salud de personas en cualquier parte del mundo. Doctor, nosotros con todo el SARS-CoV-2, que creo que es la primera vez que esta generación caímos en cuenta de cómo operan los virus, que usted tendrá muy claro, por supuesto, pero además que nos asusta un poquillo. ¿Somos más susceptibles hoy a eso? ¿Nos da más miedo? ¿Hacemos un escándalo de algo que es muy común para ustedes, doctor? Yo creo que la susceptibilidad tiene varios componentes. Si vemos exactamente, digamos, SARS-CoV-2, este es un virus totalmente nuevo, es un virus que emerge posiblemente a mediados del año 2019 y luego se propaga prácticamente como gasolina, como un reguero de gasolina y un fósforo, se propaga por todo el mundo. Ahí teníamos, digamos, una población pues prácticamente virgen en el sentido de que si bien es cierto, teníamos otros coronavirus, habíamos tenido y tenemos, digamos, virus de baja virulencia, en términos generales, la mayor parte de la humanidad era susceptible. Y eso tiene que ver también porque la reacción cruzada, si bien es cierto existe, digamos, es parcial. Y por otro lado, ya sabemos que la inmunidad para coronavirus, nosotros lo vemos muy claramente en las especies domésticas, por ejemplo, la inmunidad no es de por vida. La inmunidad para coronavirus es una inmunidad relativamente corta. Y entonces eso nos hace susceptibles. Ahora, con este virus, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es que el virus tiene 52 años de estar circulando en el centro y oeste de África. Y la moraleja es que le dimos la espalda, o sea, que el mundo desarrollado no quiso atenderlo. O sea, como que nosotros pensamos, no, eso es allá en África, está muy largo de Costa Rica, o está muy largo de Alemania, o está muy largo de Inglaterra, o está muy largo de España, o de los Estados Unidos. Y el mundo sigue teniendo el mismo tamaño. Pero nosotros tenemos hoy día la facilidad de que en cuestión de horas nos desplazamos. En 10, 12 horas yo estoy en Madrid, ¿verdad? Y en 24 horas estoy en Beijing, por ejemplo, o en Australia. Y en cuestión de 3 horas estoy en Miami, ¿verdad? Y distancias más cortas, en cuestión de minutos estoy en Managua o estoy en la ciudad de Panamá en 40 minutos. Entonces, eso significa, digamos, que hay un movimiento muy dinámico de las personas que nos movilizamos por diferentes razones, por trabajo, digámoslo así, por hacer negocios o por turismo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, salimos o estamos saliendo de una etapa de enclaustramiento debido a la pandemia de COVID-19 y entonces como que queremos hacer todo aquello que no hicimos estos 2 años y medio. Y eso es lo que genera ese tipo, yo lo llamo, fue descrito así, como eventos de dispersión, o sea, la congregación de personas en algunos sitios, en algunos lugares, en algunos eventos que favorece la propagación del virus. Doctor, yo tengo la impresión, y usted me confirma, discúlpeme el prejuicio, de que allá donde yo veo personas moviéndose, un estadio, un aeropuerto, una reunión de personas, los médicos y particularmente los virólogos ven esa transmisión invisible para el resto. ¿Es así, doctor? Confiéselo, si es así, por favor. Sí, digamos que tenemos un conocimiento, digamos, previo y especializado sobre los virus, ¿verdad? Ese fue mi doctorado, ¿verdad? Y mi estudio de posgrado. Y entonces uno, vamos a ver, tiene un poco la capacidad de entender cómo es que estos agentes se diseminan. Yo he estado viendo, por ejemplo, en algunas noticias que se dice el virus es más transmisible, el virus de la viruela del mono es más transmisible que COVID. Eso no es cierto, eso es totalmente falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mecanismo de transmisión es totalmente diferente. Este virus de la viruela del mono se transmite por contacto directo o indirecto cuando yo entro en contacto con lo que se llaman fomites, con objetos inanimados.
de uso personal de una persona infectada, ¿verdad? De un individuo que esté enfermo, que esté sintomático. Esa es la principal forma de transmisión. La otra es cuando yo entro en contacto con una rata de Gambia, que es portadora, que es un reservorio del virus, que no tiene síntomas, pero que me permite el contagio, ¿verdad? O causa el contagio. La tercera posibilidad es una madre que está embarazada. El virus tiene también un mecanismo, digamos, de diseminación. La primera etapa de la infección ocurre, digamos, el virus va a ingresar por mucosas, por ejemplo, a través de la boca, o va a ingresar a través de la piel, básicamente por microtraumas, o por la mordedura de un animal infectado. El virus se replica subepitelialmente, o sea, debajo de la piel o debajo de la mucosa, y empieza a caminar, digamos, en los drenajes linfáticos. Y el virus llega hasta una estación, hasta un linfonodo, hasta un ganglio. Por eso es que dentro de los síntomas hay malestar, fiebre, cansancio, ¿verdad? Síntomas que podemos decir, mira, me está entrando una quiebrahuesos. Pero resulta que el virus está viajando y se empiezan a inflamar o empiezan a aumentar de tamaño las estaciones linfáticas, los linfonodos o ganglios. Y los encontramos, por ejemplo, en la axila, en el área inguinal, en la parte interna de los glúteos, por ejemplo, el popliteo. Lo encontramos el tejido linfoide también acá, digamos, en esta región, etcétera. Entonces, ese virus se replica otra vez en el tejido linfoide, y luego el tejido linfoide se comunica con un vaso sanguíneo, porque esa es la ruta natural de la linfa. La linfa es un suelito que se recoge en los tejidos y que se vuelve, digámoslo así, a reincorporar a la sangre. Y en la sangre es una autopista en nuestro cuerpo. La sangre simplemente se lleva a pasear el virus de la viruela del mono por todo el cuerpo. Y eso puede durar, digamos, de 3 a 5 o 7 días lo máximo. ¿Y qué pasa después? Lo que pasa después es que de los capilares sanguíneos donde está el virus empieza a buscar una superficie para salir. Puede ser a nivel de la boca, ¿verdad? O puede ser a nivel del cuerpo, la cabeza. Digamos, en un 75% de los casos hay lesiones en la cabeza. Puede ser en el dorso, puede ser en el abdomen, puede ser en las extremidades superiores e inferiores. Podemos ver lesiones en la palma de las manos o la planta de los pies. Y ahí empieza una lesión que va avanzando, digamos, como típicamente para la mayor parte de los pox virus. Primero es un eritema, es una zona ligeramente enrojecida. En cuestión de 2 días, ese eritema se convierte en una pápula, es como que se abotona, es consistente, es firme. La pápula unos 2 días después evoluciona a la formación de una vesícula, una ampollita, ¿verdad? Esa ampolla tiene un líquido que es transparente, y posteriormente la vesícula se va a transformar en pústula. En la pústula el líquido se espesa, se pone amarillento, y el epitelio, la pielcita que recubre la pústula se rompe. Y en ese momento sale, digamos, ese material que es altamente infeccioso, contamina objetos, puede ser ropa de cama, pueden ser paños, puede ser cepillo de dientes, puede ser cualquier cosa que esté en contacto con la persona infectada. Y luego viene, paulatinamente se forma algo así como un cráter, y ese cráter, digámoslo así, se empieza a llenar con una costrita. Y esa costra evoluciona en 2, 4 y máximo 6 semanas. Pero, digamos, que en términos generales, la viruela del mono es una enfermedad que es autolimitante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el tratamiento se puede circunscribir, digamos, al aislamiento de las personas, a que tengan una buena alimentación, una buena hidratación, y que se mantengan, digamos, en reposo, que estén descansando. Algunos casos, especialmente niños, pueden evolucionar hacia neumonía o algún tipo de contaminación secundaria por bacterias. Esto tiene que ver mucho en el ambiente en que estén las personas. Ambientes contaminados predisponen a una evolución, digámoslo así, más severa. Ambientes limpios, la buena higiene, la buena alimentación, digámoslo así, conducen a una pronta recuperación. Después de eso, digamos, ya las personas quedan inmunes y difícilmente volverán a padecer, digamos, de este tipo de enfermedad. Doctor, en el tema, digamos, usted nos brinda una frase que para nosotros es contundente. No es cierto que sea más contagiosa que el COVID-19. Ahora bien, ¿es cierto que la viruela del mono es más contagiosa que la viruela normal, la que conocimos de chiquillos? Bueno, ni siquiera de chiquillos.
No necesariamente. Otra vez, digamos que el hecho de que exista un ser, digamos, un ser vivo, ¿verdad? Una persona, o que exista, digamos, un animal como es un mono, y que exista un agente infeccioso, no necesariamente eso se traduce en enfermedad, ¿verdad? No necesariamente. Posiblemente nosotros y todos los animales comemos virus, tomamos virus, respiramos virus, ¿verdad? Estamos en contacto con gran cantidad de virus y no nos enfermamos. Ahora, esta enfermedad en particular tiene, digámoslo así, algunos factores a su favor. Uno, es esa declinación en la inmunidad colectiva contra la viruela, que nos daba protección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si los virus tienen un ancestro común, lo dije al principio, tienen cientos o miles de años de estar coevolucionando. Son como dos primos que crecieron juntos, pero no lo veíamos. No lo veíamos precisamente porque las vacunas de viruela impedían verlo. Ahora ya no hay vacuna de viruela desde 1980, incluso antes. Hubo países que dejaron de utilizarla en los años 70, por ejemplo. Bueno, eso crea entonces una población de susceptibles. Muchos de los que fueron inmunizados también cumplieron su ciclo normal de vida y fueron falleciendo por otras causas a lo largo de todo este tiempo. Entonces, la población en general, digamos de 40, 50 años para abajo, la gente joven es mucho más susceptible que la gente, digamos, que recibimos la vacuna o que convivimos con ese contexto. Esa es una razón, o sea, la susceptibilidad varía, digamos, en el contexto en que se encuentren las personas. Lo otro, digamos, que hay que insistir, me parece a mí, es que el contacto, digamos, y la principal forma de transmisión es el contacto directo o el contacto indirecto. Pero si sabemos que hay una persona que está infectada, que tiene las lesiones características a nivel de piel, pues digamos, no tenemos que tocar los implementos, la ropa, las cobijas, las sábanas, las fundas de esta persona. Esa ropa y esos implementos hay que desinfectarlos, hay que lavarlos adecuadamente y ojalá con agua hirviendo. Entonces, esa es la situación. Uno, digamos, uno puede identificar que los diferentes virus tienen rutas de transmisión. Y esas rutas de transmisión es lo que le permite, digamos, a los epidemiólogos dictar pautas sobre la prevención. O sea, ¿cómo corto yo esta ruta de transmisión? Bueno, y en el caso de la viruela del mono, es obvio que si el origen es zoonótico, nosotros tenemos que evitar el contacto con animales o con productos de animales silvestres. Pero vea qué interesante, Randall. No solamente eso, sino que yo puedo transmitir, si yo tengo viruela del mono, yo eventualmente puedo transmitirla a una mascota doméstica. Entonces, digamos, la prevención de esa zoonosis tiene que ver con evitar el contacto y el consumo de productos o subproductos de origen animal, sobre todo silvestres, pero también si yo eventualmente estoy infectado, evitar y aislar, digamos, mis mascotas. Esa es una cuestión. La otra cuestión tiene que ver, digamos, con la transmisión que se da de persona a persona. Los virus salen de la vida silvestre, los virus salen del bosque, los virus salen digamos, de la selva, pasan al ser humano. Y en el ser humano el virus, algunos autores dicen, se urbanizó el virus. Otros autores dicen, este virus se humanizó. ¿Qué quiere decir? Bueno, que ya no hace falta que exista la fuente, digamos, silvestre, sino que los virus empiezan a transmitirse de persona a persona. El dengue, el Zika, el chikungunya, todas estas enfermedades, la fiebre amarilla, tienen un ciclo selvático, un ciclo silvestre. Pero una vez que ingresan, digamos, a las poblaciones, aunque sean pueblitos rurales, estos virus se adaptan, digámoslo así, a las personas. Y ahora entonces predomina la transmisión persona a persona. Doctor, permítame ir a una pausa comercial, la única que haré hoy en Matices. Nada más recordarle, por favor, doctor, que yo siempre le pido al invitado o la invitada que escoja una canción al cierre, si es que nos quedan unos 20 minutos de programa, si al final del programa se la voy a pedir, pero bueno, gracias por estar con nosotros, vamos a la pausa. Regresamos con el virólogo Carlos Jiménez, estamos hablando de la viruela del mono. Ya volvemos.
Gracias por estar con nosotros. El virólogo Carlos Jiménez nos acompaña hoy en Matices. Estamos hablando de la viruela del mono. Doctor, por favor, ¿podemos repasar, por favor, los síntomas de esta enfermedad? Claro que sí. Digamos, la enfermedad cursa con dos etapas. La primera etapa se llama la infección y la diseminación. Es cuando el virus ingresa a la piel o ingresa a una mucosa, invade la parte subepitelial debajo de la piel y empieza a caminar en un vaso linfático, en un tubito, digamos, linfático. Este vaso llega hasta una estación que es el ganglio, y en el ganglio el virus se replica, ahí se multiplica. Sale por otro vaso y este otro vaso se comunica con la sangre. Entonces el virus, digámoslo así, ahí se disemina por el cuerpo. Ahora, ¿a qué corresponde esto? Esto corresponde a que yo tengo fiebre, a que yo tengo malestar, dolor de cabeza, la sensación, digamos, de que tengo posiblemente el inicio de una gripe fuerte, ¿verdad? Ese malestar. Y también lo característico es, puesto que el virus pasó por las estaciones linfáticas, por los linfonódulos y por los ganglios, ahí se produce una inflamación, un aumento de tamaño. En el lenguaje popular costarricense, eso es una seca, decía la gente. Tengo una seca, ¿verdad? Y la seca era que tenía inflamado el ganglio de la axila, por ejemplo, o el ganglio, digamos, de la ingle. Pero eso es un término, digamos, popular. Ok, la segunda etapa es la etapa en la cual empiezan a aparecer las lesiones a nivel cutáneo y a nivel de la cavidad oral también. Entonces, esta etapa, ¿a qué corresponde? Corresponde a que el virus que está circulando en los capilares sanguíneos empieza a abandonar los capilares y acercarse a la superficie, ya sea la superficie de la piel o ya sea la superficie de una mucosa como la mucosa oral. Y ahí produce esa evolución de lesiones, el eritema, la mácula, la pápula, la vesícula, el cratercito, la lesión, y luego viene el grano. Entonces, esa sería la evolución de la enfermedad. Insisto, esta enfermedad es autolimitante. O sea, una buena alimentación, una buena hidratación, reposo, las personas pueden superar, ¿verdad? Eso es importante. Sí puede haber complicaciones. En África, por ejemplo, en Nigeria y en la República Democrática del Congo, se reportan tasas de mortalidad que van del 3 hasta el 11%. Y la tasa más alta es específicamente en niños, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? Entre más jovencitos, digámoslo así, están en esa categoría, digamos, de individuos que son susceptibles. Pero esto se da, digamos, esta susceptibilidad se da por los factores sociales, es decir, no tener atención médica a tiempo, no tener buena alimentación, o por algo propio, digamos, de la genética o la dinámica, digamos, corporal de los niños, doctor. Digamos que, otra vez, esto es parte, digamos, de ese complejo que explica la susceptibilidad, ¿verdad? Y obviamente, yo no sé si la tasa de mortalidad del 10% que se reporta, o de hasta el 10% que se reporta en estos países de África, tenga que ver, digamos, con el nivel y la calidad de la atención que estos niños reciben. Pero obviamente también están en un contexto, digamos, todos hemos visto los niños y todos fuimos niños. Yo era un huililla muy enfermizo, pero era un chiquillo muy travieso, ¿verdad? Yo todo lo tocaba, yo todo quería conocerlo, yo todo quería saberlo, y entonces uno en ese contexto, digamos, de inocencia, pero también de despertar de la conciencia, nosotros vamos entrando en contacto con una serie de patógenos. Y hay una explicación también bastante importante. Se estima, por ejemplo,
que uno de los efectos del confinamiento, digamos, estar recluidos durante los últimos 2 años y medio, al menos en algunas partes totalmente o en algunas partes parcialmente, esto ha impedido que los niños, sobre todo menores de 5 años, digamos, entren en contacto con el medio ambiente. Y eso hace, por ejemplo, digamos, estamos viendo una hepatitis, digamos, todavía de etiología, digamos, desconocida, posiblemente tenga un trasfondo de COVID y tenga la participación de un virus, un adenovirus, pero los adenovirus generalmente producen infecciones pasajeras de vías respiratorias y de intestino, ¿verdad? Pero ¿cuál es la explicación? Bueno, la explicación es que los niños no tuvieron la oportunidad de exponerse a este tipo de virus. Vemos, por ejemplo, que tradicionalmente enfermedades de tipo respiratorio, digamos, como la influenza, en los 2 últimos años se vinieron abajo. Pero las medidas, digamos, de distanciamiento, de higiene, de protección, también redujeron drásticamente las diarreas. Entonces, podemos esperar eventualmente que conforme las medidas vayan cayendo, ¿verdad? Con que, digamos, tengamos más libertad, es posible que veamos brotes de más cosas, de virus sincitial respiratorio, de influenza, digamos, en las épocas, en los países de 4 estaciones, en las épocas de frío, otoño e invierno, digamos, enfermedades relativamente comunes como las diarreas por rotavirus, por ejemplo, coronavirus o por noro y sapovirus, que son virus entéricos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esta categoría específicamente, y parte también nosotros, los adultos, tuvimos poca exposición. Y esa exposición impidió que nuestro sistema inmune se entrenara, digámoslo así, en el combate de ese tipo de agentes infecciosos. Entonces, otra vez, el contexto, digamos, que se da en África, yo, digamos, he leído, pero no puedo decir cómo valoro yo la atención, pero sabemos que son países, digámoslo así, que están en vías de desarrollo y que tienen también sus problemas como lo tiene Costa Rica, pero posiblemente no tengan un sistema de salud robusto como el que tenemos nosotros, ¿verdad? Que es bastante diferente a muchos países del mundo. Sí, realmente es muy interesante. Ahora bien, doctor, usted nos contó cómo se contagia, ¿ok? Pero es una enfermedad de alto contagio. No, se estima, Randall, que por lo general es una persona, contagia a 1 o 2 personas. Y cuando se ha seguido la cadena, esas líneas invisibles que vos me preguntabas hace un rato, ¿verdad? Digamos, la cadena más larga es de 6 individuos. O sea, un individuo contagia a otro, a otro, a otro, hasta llegar al 6º. O sea, digamos y siempre tiene que haber ese contacto, digamos, bastante estrecho, bastante cercano, persona con persona. Entonces, cuando recordamos, por ejemplo, a aquella señora en Corea, ¿verdad? Que contagió a 5,000 personas, porque ella participó en eventos de dispersión. Eran, digamos, cultos religiosos, la gente estaba aglomerada, las ventanas estaban cerradas, todo el mundo cantaba, todo el mundo aplaudía, todo el mundo se acariciaba, digamos, se saludaba de cerca, y ahí tuvimos una sola persona contagiando a 5,000 personas. Eso es bastante diferente, ¿verdad? En este caso no, es bastante limitado. Insisto, si nos orientamos básicamente a la prevención, sería cortar la transmisión zoonótica en las 2 direcciones, animal-hombre, hombre-animal, cortar la transmisión persona a persona y eventualmente también, digamos, regular el comercio de animales y de sus productos, que eso usualmente lo hace se llama la OIE o la Organización Mundial de Salud Animal. O sea, eso es un sistema dinámico donde los países están reportando constantemente los eventos que están ocurriendo, digamos, en las poblaciones domésticas y silvestres de esos países. De hecho, doctor, le pregunté, bueno, agradezco mucho que haya sido tan claro en la forma de contagio y en si es una enfermedad muy contagiosa, porque esto me hace pensar, quisiera su opinión, a que no es muy difícil cortar el contagio. Es decir, las medidas para cortar el contagio no son tan difíciles como el SARS-CoV-2, por ejemplo.
Exactamente, exactamente. Ahí otra vez volvemos, digamos, a lo anterior. No, no son mutaciones, ¿verdad? No es que el virus mutó y aparece ahora. Tiene 52 años de estar dando vueltas. Entonces hay desatención por parte de organizaciones mundiales de salud. O sea, dice, juégueselo usted, africano, no es mi problema. Eso es uno. La otra es, digamos, que se sabe exactamente esas líneas que posibilitan la transmisión. Entonces, lo que hay que hacer es no propiciar esos eventos donde converge mucha gente, digamos así, y comparte, digamos, en forma muy estrecha o muy íntima. Eso es fundamental, ¿verdad? Y obviamente las personas que eventualmente tengan la enfermedad y estén sintomáticas, esas son las más, digamos, las que tienen más probabilidad de contagiar a otras. Entonces, esas personas tienen que estar aisladas, no necesariamente en un hospital, puede ser en su propia casa, pero aisladas de otras personas y aisladas también de sus mascotas. Doctor, cuando la enfermedad está presente, ¿cuál es el primer síntoma que notamos? El primero. El primer síntoma es ese eritema y la mácula, digamos, que es como un enrojecimiento a nivel cutáneo. Pero si es en la boca, eso tiene otro nombre, es enantema, creo que es una lesioncita también. Yo creo que es lo que nosotros comúnmente decimos, tengo una postema. Ajá, que duele. En el interior de la boca. Ahora, si tenemos lesiones en la boca, obviamente el virus puede transmitirse a través de la saliva, sobre todo cuando hay mucho contacto, digamos, boca a boca a través de un beso, por ejemplo, o cuando se entra en contacto con gotitas grandes, digamos, de saliva. Entonces, el distanciamiento ahí funciona también, como lo hemos hecho en este último tiempo, porque la diferencia, digamos, con SARS-CoV-2, la principal forma de transmisión de SARS-CoV-2 son las gotitas de 5 micras o menos, o sea, las que son muy, ¿verdad? Por eso es que la mascarilla tuvo un efecto tan positivo, ¿verdad? Porque impedía, ya sea que yo, si estaba contagiado, que esas gotitas salieran de mi cuerpo hacia otros, o bien que yo recibiera de otros hacia mí, ¿verdad? Este no es el caso, digamos, de la viruela del mono. La viruela del mono sí puede transmitirse por saliva, pero, digamos, gotas relativamente grandes o mucho contacto, digamos, boca a boca. Es lo que te puedo más o menos señalar. No, porque es que mi pregunta iba dirigida, doctor, a que cuando aparece que tengo que salir yo corriendo al centro médico. Sí, tenemos que recordar esas dos etapas. Se dio la etapa de infección, que vos decís, es que yo tuve fiebre, yo tuve malestar, dolor de cabeza, y también lo que es, digamos así, como muy importante es el aumento o la inflamación, digamos, de los ganglios linfáticos, digamos, a nivel de la axila, a nivel acá en la región sublingual, por ejemplo, o a nivel de la ingle. Eso es fundamental. Y después de eso vienen las lesiones a nivel de piel. Entonces, si yo tengo lesiones a nivel de piel y además tengo ese cuadro, digamos, de diseminación y de infección, fiebre, malestar, inflamación de ganglios, pues yo sería, digamos, un posible candidato de estar infectado con la viruela del mono. Ahí, digamos, todos deberíamos de consultar. Y esa primera atención, digamos, ¿cuál es la primera atención que debe darse a un paciente con la viruela del mono? Bueno, se debe, digamos, verificar la historia clínica, se deben de verificar los hallazgos, digamos, lo que encontremos, sobre todo a nivel de piel o mucosas, y luego está, digamos, la toma de una muestra, digamos, de las lesioncitas. Y estas muestras se analizan en un laboratorio de virología, básicamente ya sea por PCR, por técnicas moleculares, pero también se puede cultivar el virus. Los poxvirus tienen morfologías bastante típicas, digamos, y cuando uno hace microscopía electrónica, pues es también una forma de diagnóstico, pero debe confirmarlo con alguno de los otros métodos, ¿verdad? Porque la morfología, digamos, hay otros ortopoxvirus, que se llama el género, dentro de esa familia. Y hay otros poxvirus, digamos, nosotros tenemos en medicina veterinaria, tenemos, por ejemplo, en los cerdos
sweetpox, la viruela del cerdo. Digamos, en los conejos tenemos una inflamación de la cara y los genitales, una inflamación edematosa que se llama mixomatosis. Por ejemplo, en las vacas tenemos estomatitis papular, que es una proliferación, digamos, en las encías. Por ejemplo, en las aves tenemos avipox, la viruela de las gallinas, ¿verdad? Y ahí sucesivamente, o sea, hay una gran cantidad de virus y ellos en términos generales tienen un aspecto, digamos, los ortopox son ligeramente circulares, redonditos, ¿verdad? Los parapox son como más elongados, ¿verdad? Pero siempre un diagnóstico morfológico tiene que confirmarse con un diagnóstico, digamos, a nivel de laboratorio. Doctor, ¿debería existir una preocupación mundial ante esto o simplemente, digamos, las medidas preventivas que podría ser tratarse de cualquier enfermedad de la actualidad? Sí, eso es un tema bastante discutido en las últimas semanas, ¿verdad? En términos generales, la Organización Mundial de la Salud ha indicado que las medidas, digamos, de diagnóstico, las medidas de confirmación de los casos clínicos, el aislamiento de las personas, la desinfección de los utensilios personales y de la ropa, digamos, son las principales medidas tendientes a la prevención. Y, digamos, lo que se ha estimado es que no se esperaría, digamos, una pandemia como la hemos vivido para COVID-19 durante los 2 años y medio recientes. Lo que sí más o menos visualizo yo es que vamos a seguir teniendo brotes, porque los brotes están siendo condicionados por el comportamiento del ser humano, ¿verdad? Y entonces, posiblemente se van a dar esos eventos en los cuales el virus se disemina, hay eventos de dispersión. Pero digamos, no existe una preocupación. Ahora, si nosotros escuchamos, digamos, la voz de los médicos y de los virólogos de África, ellos hablan de que hay un doble discurso en este momento y de que ese doble discurso lo que refleja es una gran hipocresía. Y eso tiene que ver con que ellos tienen 52 años de estar lidiando con la enfermedad. En repetidas ocasiones, al menos los investigadores de Nigeria solicitaron ayuda a la Organización Mundial de la Salud y no se les brindó. Entonces ellos dicen, ahora, ¿por qué razón? Bueno, porque los que están siendo afectados son básicamente caucásicos, o sea, la gente de Europa Occidental y eventualmente de Canadá y Estados Unidos, digamos que es gente de tez blanca, por ejemplo. Entonces, esto nos dice que somos igualmente susceptibles, ¿verdad? En cuanto, no hay como un background genético que nos dé una resistencia. Eso aparentemente no existe. Pero básicamente sí hay, digamos, como cierto dolor, digamos, es decir, esto en inglés es neglected disease, o sea, una enfermedad olvidada, ¿verdad? Yo empecé hablando un poco de la solidaridad, o sea, si nosotros como especie atendiéramos los problemas de salud en cualquier parte del mundo, llámese África, llámese Costa Rica, llámese Sudamérica, llámese Haití, por ejemplo, o cualquier país del mundo, nosotros evitaríamos la diseminación de esos agentes, pero desgraciadamente no lo hacemos. Nosotros tendemos a decir, de ahí es allá, de ahí salado, ¿verdad? Está muy largo, ¿no? En cuestión de horas las personas migran. O hay otro fenómeno, ¿verdad? Que cuántas migraciones hemos vivido en los últimos años a partir del continente africano, ¿verdad? Son miles de personas, millones de personas los que han salido buscando un mejor futuro. Y es posible, digamos, que algunas de esas personas estuviesen en periodo de incubación, eventualmente transportan, digámoslo así, el virus desde la selva o del continente africano hasta cualquier país del mundo. Entonces también es una oportunidad, digamos, de reflexionar sobre la solidaridad. El sentimiento en África es, bueno, ¿por qué ponen fotos de negros con las lesiones? Bueno, son las que están disponibles. Es cierto, yo lo vi. Yo preparo una presentación, digamos, para los estudiantes y para los veterinarios, y la mayor parte de las lesiones que encuentro son de gente negra. Y los africanos dicen, no, esa no es nuestra enfermedad, esa es su enfermedad en este momento. Pongan fotos de blancos, ¿verdad? Es una cuestión como un resentimiento, digamos, pero yo siento que en el fondo ese resentimiento tiene razón de ser, porque lo hemos vivido con muchas enfermedades que simplemente
no se les dio importancia, y luego aparecen los brotes en animales domésticos en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, la fiebre aftosa, por ejemplo. Y la fiebre aftosa empezó en Pakistán y en la India 10 años antes de que llegara a Europa Occidental, ¿verdad? Y no se hizo nada. Era problema ya de esos países. Y no es así, ya no funciona así porque el mundo está totalmente interrelacionado, ¿verdad? Y esa interrelación favorece la diseminación de agentes infecciosos. Doctor, quiero agradecerle muchísimo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Yo soy el que se siente agradecido, Randall. Realmente es un privilegio compartir con vos y con la audiencia. Y también un abrazo al personal de Monumental y también al personal de Repretel. Hay muchas canciones que me gustan a mí, pero hay una que cuando yo vivo estos momentos, no sé, siempre la recuerdo, y es Mercedes Sosa con aquella canción de Cambia, todo cambia, ¿no? ¿Verdad? Claro, porque todo cambia. Exactamente. Todo está cambiando, ¿verdad? Y a veces nosotros también tenemos que cambiar, ¿verdad? En beneficio de los demás seres humanos y en beneficio también de las demás especies que habitamos este planeta. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Mercedes Sosa despide Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz tarde y hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.